En el libro de Josué, capítulo 5, versículo 2 hasta el versículo 8, dice la palabra de Dios ahí que Josué es ordenado por Jehová a que circuncide nuevamente al pueblo de Israel. Vemos que muchos habían salido en ese entonces del pueblo de Egipto, pero no todos lograron entrar a la tierra prometida por causa de la desobediencia. Nos podemos dar cuenta que muchas veces por causa de nuestra desobediencia, aunque tengamos promesas en Dios, aunque Dios nos prometa cantidades de bendiciones, no vamos a poder lograr alcanzar sus promesas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que desagrada a Dios es la desobediencia. Cuando Dios te ordena, es mejor que aunque no te guste su orden, es mejor que obedezca antes de caer en sus manos, ¿cierto? Entonces esto fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel, a los primeros que salieron de la tierra de Egipto, por causa de sus rebeliones, por causa de las murmuraciones. Algunos fueron muertos, así como la familia de Coré. Dice la palabra de Dios que Jehová abrió la tierra, ¿cierto? Y fueron y descendieron vivos al Seol, ¿cierto? Entonces, algo muy importante y tenemos que llevar en nuestros corazones de que la desobediencia es lo que causa no ver la tierra prometida. Dios tiene muchas promesas para ti, Dios tiene muchas promesas para mí y son promesas de bendiciones, tanto espirituales como materiales, pero lo que Dios le agrada es la obediencia, que podamos obedecer su palabra. ¿Por qué? Porque ser cristiano evangélico no es cargar la Biblia en el bolso, no, es cargarla dentro de nuestro corazón. Eso significa vivir la palabra de Dios. Solo así podemos alcanzar lo que Él nos ha prometido. Amén. Entonces la palabra de Dios dice, ¿cierto? En Josué 5, del 2 al 8, que Josué circuncida nuevamente al pueblo. ¿Quién era Josué? Era un varón siervo del Dios Altísimo, que no le había perdido ni pies ni pisada a las órdenes de Dios, sino que cumplía al tanto las órdenes celestiales. Y fue un hombre que a pesar de las luchas, a pesar de las circunstancias, fue un hombre que entró a la tierra prometida por causa de la obediencia. La palabra de Dios nos enseña que ahí están las consecuencias de la desobediencia y también las bendiciones de la obediencia. ¿Por qué? Porque lo que puede generar la obediencia a Dios son las bendiciones. Esas son las recompensas. Bendiciones espirituales, que es lo primordialmente. La obediencia te hace crecer espiritualmente. La obediencia te hace madurar espiritualmente. Saber de las cosas ocultas y misteriosas que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros, ¿sí? Y las bendiciones materiales, de pronto también vas a ser prosperado materialmente. Nunca te va a faltar las bendiciones de la economía. Amén. Pero primeramente tenemos que entender algo, de que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas después serán añadidas. Si Él lo quiere así. ¿Por qué? Porque Dios hace como Él quiere y con quien Él quiere. Amén. Y tenemos que respetar esa decisión del Dios Altísimo. Entonces, mi hermano, continuamos acá con la palabra de Dios, que dice que cuando Josué recibe la orden de Jehová para que circuncide nuevamente al pueblo, nos damos cuenta que estaba a punto, ahí en esa escena está a punto de lograr entrar a la tierra prometida. Muchas veces nosotros yo sé que todos tenemos promesas de parte de Dios. Entonces, estamos a punto de lograr alcanzar esas promesas. Estamos a punto de penetrar a la tierra prometida. Pero
hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta: la orden de Jehová. Y la orden de Dios en este tiempo es que tú te hagas un autoexamen antes de entrar, antes de lograr las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque tú no puedes lograr las promesas de Dios teniendo todavía en tu corazón resentimiento, orgullo, odio y rencor. Tú no puedes alcanzar las promesas de Dios teniendo estas clases de cosas que Dios manda a circuncidar cada día en nuestras vidas. Génesis 25, 19, 26, ahí nos dice la palabra de Dios algo muy importante. Ahí nos enseña de que Esaú y Jacob eran dos naciones. ¿Por qué Dios llama nación al hombre? ¿Por qué? Porque nosotros, desde que nacimos, nosotros traemos culturas, costumbres, y de pronto las costumbres de nuestros abuelos, las costumbres de nuestros papás, las costumbres de nuestra mamá, de nuestros antepasados. Entonces ustedes saben muy bien que una nación se compone de diferentes, ¿sí?, culturas, de diferentes costumbres, ¿sí?, de diferentes religiones. Entonces nosotros somos una nación para Dios. La tierra prometida hoy en día son muchas cosas, mi hermano. Aparte de lo más importante, que es la salvación, que es de entrar al reino celestial, nosotros tenemos muchas tierras prometidas. Por ejemplo, la bendición de los ministerios, ¿sí? Hay muchos ministerios que Dios ha dado a su pueblo. Ministerio de apóstoles, ministerio de evangelistas, y los ministerios que se añaden a eso, que tiene el don de sanidad, ¿sí? Hay un hermano o una hermana que tiene el don de ciencia, ¿sí? Hay hermanos que tienen dones de discernimiento espiritual, ¿sí? Y quizás Dios les ha confirmado de que si obedecen, de que si caminan en rectitud, de que si caminan en justicia, en misericordia, en amor, solo así podrán alcanzar y podrán ejercer sus ministerios como Dios manda. Entonces, estas son muchas tierras prometidas que nosotros tenemos de parte de Dios, pero solo tenemos que lograrlo a través de nuestra obediencia. Y una de las órdenes que nosotros tenemos que cumplir, que obedecer de parte de Dios, es que tenemos que verificar nuestra vida, ya que nosotros somos nación y somos nación santa. Sí, cierto, somos nación santa, pero no significa de que ya estamos andando a la plenitud de Cristo. No, ¿por qué? Porque estamos en estos cuerpos de carne y hueso. Tenemos una naturaleza pecaminosa en nuestros cuerpos, pero no significa de que como estoy en una naturaleza pecaminosa, como estoy en este cuerpo, no significa que voy a estar pecando deliberadamente, siendo consciente de que es pecado. Ahora voy a pecar porque yo estoy en un cuerpo pecaminoso y ahora yo peco y yo le pido perdón a Dios. No, mi hermano, ustedes saben también que la palabra de Dios nos enseña respecto al que peca deliberadamente, cae en manos del Dios vivo. Y dice la palabra de Dios ahí, ¿cierto?, de que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En Salmo 119, 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Vea, una de las cosas que hoy en día Dios nos manda a circuncidar es nuestro corazón. ¿Por qué? Una de las cosas que más abunda, ¿sí?, y que desagrada a Dios mucho es la prepotencia, el orgullo, ¿sí?, la falta de humildad, ¿sí?, el ego. Nadie quiere ser menor que el otro. Nadie quiere ser menos prosperado que el otro. O sea, queremos lograr siempre los primeros lugares. Y ojo con eso, porque Dios nos ha mandado de que el que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que comportarse aquí como el menor, tiene que servir. Amén. Y tenemos que tener en cuenta eso, mis hermanos. Entonces, una de las cosas que hoy en día Dios nos manda
es circuncidar, verificar nuestra vida en Cristo. Tenemos que circuncidar el corazón. Tenemos que cortar esa parte del orgullo en nuestra vida. Porque eso fue lo que no dejó entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Aquellos que murmuraron, aquellos que se rebelaron contra Dios, aquellos que murmuraban contra Moisés. Ajá, ¿para qué nos traíste aquí a morir en el desierto? La murmuración que nos enseña la palabra de Dios son puras quejas. Cuando uno se queja contra Dios, uno murmura contra Dios. De pronto, si hay un hermano de que Dios lo está usando grandemente en la iglesia, el hermano es ordenado por los pastores a que vaya a predicar a tal parte o a otra parte y todo eso. De pronto muchos se van a levantar, caramba, ¿y yo qué? Que no sé predicar. ¿Y qué? Que pasan es mandando al hermanito a predicar. Pasan es mandando a la hermanita a cantar. Y si yo sé cantar y todo eso, con eso. Porque eso es una murmuración, eso es una queja. Cuidado que no vas a poder entrar en la tierra prometida. Cuando esto pase en nuestra vida, nosotros como siervos de Dios tenemos que guardar silencio. ¿Por qué? Porque el que espera en silencio en Jehová, Dios le recompensará. Amén. Entonces, mi hermano, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que Israel fue esclavizado en Egipto. Eso está en Éxodo 5, versículos 7 y 9. Después fue procesado en el desierto. Amén. Luego, después le tocó luchar contra los gigantes de aquella tierra. Y después fue que pudo conquistar. Entonces, ¿en qué áreas de tu vida estás? De estas que te acabo de mencionar. ¿Todavía estás en Egipto? Egipto significa el mundo. Las costumbres del mundo. Las costumbres que desagradan a Dios Altísimo. Israel significa el pueblo escogido, así como te ha escogido a ti y a mí. Aunque tú te revuelques, aunque tú vivas en el pecado, pero si Dios te ha escogido para que le sirvas a su presencia, tú puedes hacer lo que sea. Pero desde que vas a salir de Egipto, sale, porque Dios nos manda hoy en día a circuncidar la prepotencia de nuestros corazones. Podemos ver que la iglesia de hoy en día hay muchos pastores con orgullo, hay muchos pastores con prepotencia, hay muchos pastores con soberbia, y eso es lo que Dios quiere hoy en día, a que el pueblo de Dios se corrija en esa parte para que pueda adorarlo en espíritu y en verdad como Él se lo merece. ¿Por qué? Porque una de las cosas que atajan a las bendiciones de Dios, que tú lleves prepotencia dentro de tu corazón. Aleluya. ¿En qué estamos pensando? ¿Estamos pensando en servir a Dios como Él le agrada? ¿O estamos pensando en servir a Dios como yo quiero? Entonces, porque tenemos que entender algo, que solamente hay dos caminos. El camino del bien y el camino del mal. El camino de la salvación y el camino de la perdición. El camino para llegar a la vida eterna con Cristo Jesús, y el camino también para llegar al infierno. Entonces, a veces en las iglesias de hoy en día, a veces vemos que como que quieren modernizar el evangelio, ¿sí? Donde el evangelio del Señor Jesucristo es santidad y es santidad. El evangelio es serio, ¿sí? El evangelio es lo más santo, es lo más sagrado. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener presente que todo el que sirve a Cristo tiene que ser consciente de adorarlo en espíritu y en verdad, no adorarlo con modernismo, ¿sí? Porque muchas veces estamos agarrando el evangelio como un deporte, pero el evangelio es lo más serio que puede existir en esta vida. Gloria a Dios, aleluya. Solamente son salvos los que realmente
estén en el fuego de la presencia de Jehová. Solamente son salvos los que anden conforme a la santidad de la palabra de Dios. Solamente van a ser salvos los que anden conforme a la pureza del Dios divino. Solamente van a ser salvos los que cumplen la palabra de Dios como a Él le agrada, no con modernismo. Vea, mi hermano, una vez, le cuento un testimonio, una vez un hermanito de una iglesia me preguntó: oiga, mi hermano Domingo, ¿qué opinas de eso de que hay muchos cristianos que predican sobre la santidad en el vestir? Para yo no ser gravoso de pronto en cuanto a su concepto, yo le respondí de esa manera: preocúpate por vestirte por dentro. O sea, yo le quise decir que se preocupara por santificarse de corazón. Cuando una persona se santifica de corazón, entonces sabrá cómo vestir por fuera. La vestidura no la cambia hombre, ¿sí? La vestidura no te la puede cambiar el ser humano. Solamente si verdaderamente estás buscando la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios que habita en tu vida, te podrá redarguir y te podrá ordenar de qué forma te puedes vestir por fuera. Una cosa sí tenemos que entender, de que si tú eres santo por dentro, entonces también serás santificado en la forma de comportarte por fuera, en la forma de vestir, en la forma de hablar, ¿cierto? La palabra de Dios nos enseña del pudor, de vestir con pudor y todo eso. Y no tenemos que ignorar esa parte. Amén. Entonces, pero de pronto muchos se van más. Oiga, no estoy diciendo nada al contrario. Muchos se van más a la vestidura por fuera que a la santificación por dentro. Entonces, pero aquí tiene que ser lo contrario. Primero nosotros tenemos que preocuparnos, vestirnos en santidad por dentro, para saber cómo vestir en santidad por fuera. Amén. Entonces, esa fue la respuesta que yo le dije a nuestro hermano. El pueblo de Israel, representado por Josué y Caleb, y de pronto y sus seguidores, tuvo que ser circuncidado nuevamente, porque es que estaban a punto de lograr la tierra prometida. Una de las cosas, como les decía, una de las cosas que nosotros tenemos que circuncidar es la prepotencia. La prepotencia, el orgullo. Porque cuando uno tiene orgullo, vea, uno murmura, uno es vengativo. Cuando uno tiene orgullo, mira con ojos carnales al hermano. Cuando uno tiene orgullo, no deja que el hermanito que tiene un don, un ministerio y que Dios lo quiere bendecir, no deja que él prospere. Cuando la persona tiene orgullo, es posible que se le crezca también un árbol de envidia, se le enraíce. Pero Dios está hablando hoy en día de que nosotros, para poder alcanzar lo que Dios nos ha prometido, tenemos que desechar y circuncidar el orgullo, la prepotencia, para poder así entrar a lo que Él nos ha prometido y para disfrutar de lo que Él nos ha dicho. El Evangelio es una lucha constante. En 2 Corintios 12, 9, 10, ahí nos enseña algo muy importante, de que la fuerza de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Pero ojo con esto, porque tenemos que saber identificar cuáles son esas debilidades en las que Dios se fortalece en nuestras vidas. 5 formas de debilidades y una que Dios no la prueba. Está la primera, que es la debilidad por humillación. De pronto, si tú eras una persona irónica y no soportabas que alguien viniera y te dijera cosas contrarias a ti cuando ya tenías que explotar y decirle una barbaridad a esa persona, en estos momentos tienes que entender de que por causa de Cristo tú tienes que rebajar tu orgullo. Lo que tú tienes que hacer como un siervo o una sierva de Dios es rebajarte y esperar en Jehová. Esperar en Jehová. ¿Por qué?
porque de allí tú vas a aprender a ser humilde, de los procesos de humillación. Uno tiene que tomar la actitud de cristiano, actitud de Cristo, que aunque lo llevaban para la cruz del Calvario, Él nunca expresó una palabra, sino que ¿qué? Tuvo que callar. Eso es la debilidad por humillación. Y es allí donde Dios fortalece. Cuando tú haces el esfuerzo por resistir a aquel que se ha levantado contra ti, Dios te va a ayudar allí, en esa debilidad, y te va a hacer fuerte. Esa es la primera debilidad por humillación. La segunda, debilidad por tentación. Nosotros muchas veces vamos a sentirnos tentados, ¿sí? Así como el enemigo tentó al Señor Jesucristo en el desierto, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, cuando estaba en 40 días de ayunos cruzados, ¿cierto? Que sintió hambre. El tentador vino y se le presentó delante de él, diciendo que si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía de que él tenía hambre. Y también el enemigo sabía de que él tenía el poder. Jesús no se dejó llevar por sus palabras, ¿sí? Porque Jesús le respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es la palabra que tú tienes que llevar frente de estas situaciones de tentaciones cuando vengan a tu vida. Tú tienes que decirle a la tentación: vete de mí, tú no tienes lugar en mí. Aunque yo me vea debilitado, aunque yo me vea con esas ansias de comer, ¿sí? Tú tienes que pedirle la fuerza a Dios y tienes que reprender las tentaciones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que resistid al diablo y él huirá de vosotros. La siguiente debilidad es la debilidad por concupiscencia, que esa es la que no aprueba Dios. Nosotros podemos sentir debilidad por humillación, sí, y ahí Dios nos fortalece. Podemos sentir debilidad por tentación, pero allí Dios nos fortalece. Pero ya la debilidad que es por concupiscencia es porque por tus propios deseos cediste a la tentación y caíste en el error. Y no vayas a decirle que no, yo caí en la tentación porque fui débil. No porque fuiste débil, sino porque te dejaste llevar por tus propios deseos. Dice la palabra de Dios que Dios no nos da más de lo que nosotros podamos soportar, ¿cierto? La siguiente debilidad es la debilidad física, que eso fue lo que sintió Jesucristo cuando vino y se sintió cansado y se sentó en el pozo de la mujer samaritana. Pero fíjense algo muy importante, de que Jesucristo se sintió cansado y descansó, pero no dejó de hablar lo que Dios le había puesto en su boca que hablar. A veces nosotros vivimos, ¿cierto?, en sacrificio, en ayuno, en oración, yendo para arriba y para abajo, para allá y para acá, de pronto para los eventos en la iglesia, para la Biblia, para la campaña, para los conciertos, para donde Dios nos ha mandado a ir. Pero muchas veces nosotros vamos a sentir que nuestro cuerpo físico se va a cansar. Y muchas veces nos vamos a tomar un descanso de pronto. Es posible, ¿no? De una semana, ¿no? Yo esta semana pues la voy a dedicar a descansar y todo eso. Pero no significa que te va a hacer descuidar de lo que Dios ha puesto en tu boca. Está bien que estés descansando en tu casa de pronto por tanto trabajo que recibiste en la semana anterior. Está bien, pero lo que no está bien es que el enemigo tome ocasión de ese descanso y entre por tus ojos, así como entró por los ojos de David cuando se quedó en casa y no fue a la guerra, sino que se puso ¿qué? Por estar de ocioso, se puso a codiciar lo que no le pertenecía a la mujer de Urías. ¿Y qué le ocasionó a David por esto? Le ocasionó la muerte del hijo, ¿cierto? La muerte de su hijo y muchas consecuencias más. Entonces, mi hermano,
Pueda que nosotros estemos descansando en nuestras casas, pero siempre tenemos que tener la palabra de Dios presente, así como Jesús, ¿cierto? Leyendo la palabra de Dios, no desubicarnos del propósito de Dios. Amén. Tener siempre, como dice la palabra de Dios, nuestra mirada, nuestra mente en las cosas de arriba y no en las terrenales. Amén. La siguiente debilidad y última es debilidad por desánimo. Porque el pastor, el líder, porque la pastora trata mejor al hermanito que a mí y yo no voy más a la iglesia. Entonces son debilidades por desánimo. Pero esas debilidades Dios no las quiere aprobar tampoco. ¿Sabe cómo aprueba Dios esas debilidades y cómo te fortalece? Es que aunque tú te sientas ofendido porque de pronto los pastores trataron mejor al hermano, que no siendo así, porque muchas veces el enemigo es puerco. El enemigo a veces te hace creer cosas que ni siquiera están pasando en tu alrededor. Pero el enemigo es puerco y el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Entonces, cuando tú te sientas así, Dios quiere aprobar esa debilidad. ¿De qué forma? De que tú te levantes. Yo voy para adelante. A mí no me va a importar que si tratan bonito al hermanito, si tratan maluco al hermanito. Yo no estoy aquí por ver a los pastores o por obedecer a los pastores. Yo estoy es porque Dios me ha llamado con un propósito de servirle a Él, de predicar su palabra. Me acepten o no me acepten, yo lo hago es por servir a Dios, por agradar a Dios. ¿Por qué? Porque las promesas que yo tengo delante de mí no me las ha dado el hombre, sino Dios es el que me da las promesas. Y si Dios me dio las promesas, Dios tiene que cumplir sus promesas y no el hombre. Entonces yo no sirvo a hombres sino a Dios, porque en Dios es que yo tengo las bendiciones. Entonces esa es la actitud que un cristiano debe de tomar. Esa es la actitud que un siervo de Dios verdaderamente debe de tomar. Eso es lo que le agrada a Dios. Esos son los valientes que arrebatan el reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, hoy quiero invitarles a ustedes a tener presente este mensaje que hoy Dios les ha compartido a todos ustedes. Vamos a circuncidar la prepotencia, el orgullo. Muchas veces nosotros creemos de que no tenemos orgullo ni prepotencia. Pero sí, mi hermano, tenemos que verificar, tenemos que circuncidar esa parte. Tenemos que verificar nuevamente esta nación. Porque si nosotros somos de la ciudadanía celestial, la costumbre de esta ciudad, de esta nación, de este templo, tiene que ser de acuerdo a la ciudadanía celestial. Entonces, si hay orgullo, si hay resentimiento, si hay ego, prepotencia, si hay soberbia, si hay enaltecimiento, vamos en el nombre de Jesús a circuncidar todas esas cosas para poder así lograr entrar a la tierra prometida o alcanzar las promesas que Dios nos da. Amén. Dios los bendiga grandemente y nos vemos en un próximo video.